En el video de hoy hablaremos del tema más importante de la educación infantil y adolescente, que es el acompañamiento emocional real. Si quieres aprender los pasos a seguir ante cualquier expresión emocional de tu hijo, sea de tristeza, de miedo, de enojo, también mal conocidas como rabietas o berrinches, quédate hasta el final del video para no perderte ninguna información valiosa. Te revelaré la fórmula definitiva para brindar a tus hijos acompañamiento emocional y permitir así su óptimo desarrollo emocional. Antes de seguir, te doy la bienvenida a ese espacio dedicado a las familias y a los profesionales que quieren aprender a educar de forma realmente respetuosa, entendiendo las reales necesidades de los niños. En los últimos años, entre las personas relacionadas con la educación infantil, se habla mucho de educación emocional y de cómo acompañar las emociones de los niños. Antes de desvelar los pasos a seguir para aportar un óptimo acompañamiento emocional a tus hijos o alumnos, os voy a explicar qué entendemos por acompañamiento emocional. Realmente, el término acompañamiento emocional lo acuñó por primera vez Tania García, fundadora de la educación real, la filosofía educativa que yo aplico porque es la única libre de cualquier violencia, visible o invisible a la hora de educar. Cuando nos referimos a la educación emocional o inteligencia emocional en la educación real, no hablamos de validar las emociones, porque cualquier emoción ya es válida por sí misma. No se necesita ninguna validación. Ni hablamos de gestión de emociones. La emoción es una expresión natural que surge espontáneamente de nuestro interior. No se puede gestionar, menos que nunca en la infancia, cuando no tenemos ningún control de impulso, ni tampoco razonamiento lógico. Los niños tienen que sentirse libres de expresar sus emociones de cualquier forma. La infancia y la adolescencia son las únicas etapas de la vida en la cual deberíamos expresar nuestra emoción de forma intensa, sin filtros, con la seguridad de recibir acompañamiento emocional durante nuestra expresión por parte de nuestras figuras de referencias, en lugar de recibir represión, manipulación, chantajes y represalias, como se suele hacer en estos casos, reprimiendo así las emociones de nuestros hijos y por ende cargándonos su salud emocional. Para evitar ese escenario, debemos aprender a acompañar emocionalmente a nuestros hijos durante sus expresiones emocionales. Por acompañamiento emocional entendemos el procedimiento que hay que seguir como padres cuando nuestros hijos estén experimentando cualquier expresión emocional, sea de tristeza, ira o miedo. Antes de seguir, suscríbete al canal para aprender todo lo relacionado con el mundo emocional infantil y poder aportar a tus hijos una educación real, satisfaciendo así todas sus necesidades cerebrales. Nuestra misión, a través de nuestra dedicación y amor por el mundo infantil, es divulgar estos principios educativos que revolucionarán la forma de educar, porque se basan en el amor sin condiciones, en el total respeto de los niños y adolescentes. En nuestra academia online, familiacrecimiento.com, encontrarás los servicios que necesitas para tu crecimiento como madre y padre conscientes y artículos dedicados a la educación infantil. Visita nuestra página web y contáctanos para más información. Ahora seguimos con los pasos fundamentales para un acompañamiento emocional real. En primer lugar, cuando tu hijo esté experimentando una emoción, quédate a su lado, nunca lo abandones. No le digas que se vaya a un lugar determinado para calmarse. No te alejes de él. Si te pide que te vayas, déjale más espacio. Si ves que insiste que te vayas, quédate detrás de la puerta, sin alejarte más. Tu hijo, aunque en ese momento esté expresando una emoción de forma intensa y quiere que te vayas, en realidad te necesita. Es importante quedarse cerca. Nunca te vayas. Si no pide que te vayas, quédate a su lado y apórtale contacto físico. Puede ser un abrazo o más fácilmente poner una mano en su hombro, acariciarle el brazo, la cabeza o cogerle la mano. El contacto físico es muy importante y sirve a reequilibrar su sistema hormonal. Si tu hijo no ha estado acostumbrado a ese tipo de acompañamiento, puede que en principio lo rechace. Pero si eres constante, verás que en breve se acostumbrará y querrá ese acompañamiento por tu parte. Escúchalo de verdad, sin hablar, para que pueda expresar todo lo que siente. Evita sermones, ni le diga que se tranquilice o que no pasa nada. Sea cual sea la razón de su expresión emocional, lo que está sintiendo es importante. Evitar que sienta, disminuir su emoción, intentar rebajar su expresión
y querer acelerar el proceso son errores muy comunes que tenemos que evitar. Lo más que necesita en ese momento es recibir consuelo, amor y comprensión por tu parte. Palabras dulces y delicadas que le demuestren que lo entiendes y que estás a su lado. Aunque esté enfadado contigo por alguna negativa que ha recibido por tu parte, por su bien y su interés superior, tu comprensión y aceptación serán fundamentales durante ese proceso. No te tomes a mal lo que te diga, ni su forma de expresar su emoción. Recuerda que tu hijo necesita en ese momento expresar su emoción sin filtros, para su correcto desarrollo emocional. Reprimir cualquier tipo de emoción es nefasto para su salud. Si quieres que de adulto sepa tener un conocimiento y un equilibrio emocional óptimo, ahora es cuando necesita expresarse de esa forma, en un entorno seguro. Utilizas frases que demuestren amor y empatía, como: mi amor, mamá o papá está aquí a tu lado para lo que necesites. Te entiendo. También yo me he sentido así. Entiendo de tu frustración, tu tristeza. Te quiero, mi amor. Es todo lo que tienes que decirles, nada más que eso. Utiliza las palabras que prefieras para demostrarle amor y comprensión, sin intentar manipular la situación para que deje de sentir o para cambiar su estado de ánimo. Si está triste, necesitará llorar. Si está enfadado, necesitará gritar o decir malas palabras para expresar lo que siente y poder equilibrarse por sí mismo. No necesita presión por nuestra parte. Lo único que necesita para su educación emocional es expresar libremente su emoción y recibir comprensión, aceptación, amor y consuelo por parte nuestra. El objetivo del acompañamiento emocional no es dejar que sienta esa emoción cuanto antes o cambiarle de estado de ánimo. El único objetivo, como guía que somos, es acompañarle durante ese proceso con nuestra presencia amorosa, hasta el final. Nada más que eso. No hay trucos ni estrategias, simplemente aportar presencia, contacto físico, escucha, consuelo, comprensión y palabras delicadas. Al final de ese proceso, cuando sus hormonas vuelvan a regularizarse y se tranquilice por sí mismo, podrás ayudarle a encontrar juntos una alternativa o soluciones a la causa de su expresión emocional. O podrás explicarle con amor las razones de tus negativas, si esto es el caso. Es importante desechar de nuestro vocabulario cualquier tipo de palabra que nos aleje de la comprensión y respeto para con nuestros hijos. Recuerda que las expresiones emocionales son todas legítimas y naturales. No son rabietas, berrinches, caprichos. La expresión emocional es fundamental para el óptimo desarrollo cerebral de nuestro hijo. No quiere montarnos un pollo, liarla, como se suele decir en estos casos. Si empezamos a ver lo que le pasa a nuestros hijos desde una nueva perspectiva, con las gafas del amor incondicional, del respeto, la comprensión y la empatía, nunca más volveremos a llamar rabieta lo que está sintiendo y empezaremos a comprenderle y aportarle todo lo que necesita en ese momento. Eso es amor verdadero hacia nuestros hijos. Esta es la esencia de la educación real. Tu hijo no necesita sermones, chantajes, manipulaciones o reprimir emociones para ser aceptado. Necesita simplemente tu amor incondicional. Te necesita a ti, del amor que tienes dentro de tu corazón que muchas veces tenemos tapado por las capas de protección que se formaron en nuestra infancia y adolescencia. No dejes que tus heridas emocionales, que todos tenemos, no te permitan amar y comprender de verdad a tus queridos hijos, que son las personas más importantes de tu vida. Para poder aportar un buen acompañamiento emocional, se necesita de mucha práctica, paciencia y dedicación. No te va a salir bien a la primera, ni a la segunda, pero con el tiempo será parte de tu vida, el recurso más grande que tenemos para educar a nuestros hijos. Cuando acompañes a tu hijo de esa forma, no solo le estarás aportando beneficios para su salud mental, emocional y fisiológica, sino también estarás sanando tus heridas de la infancia, porque cada vez que aportas a tus hijos lo que no recibiste de niño, en ese caso ese consuelo y comprensión que tanto necesitabas, estarás sanando tu herida. Eso te ayudará a estar mejor, a sanar, junto a un trabajo personal que puedes hacer con un profesional. Si quieres que sea yo quien te acompañe en ese viaje en el mundo de las emociones,
Escribe un comentario o contáctame en familiacrecimiento.com para recibir más información al respecto. Queridas madres y padres, si has llegado a esta parte del vídeo, significa que estás comprometido en crecer y mejorarte cada día para el bienestar personal tuyo y de tus hijos. Si te ha gustado esta información, deja un buen pulgar arriba. Con ese simple gesto, que para ti son solo 3 segundos, estarás contribuyendo a que esa información pueda llegar a muchas personas. El mundo necesita a madres y padres conscientes como tú. No te olvides de dejar un comentario para saber si antes realizabas ese tipo de acompañamiento emocional. Te agradezco por compartir este vídeo con todas las personas a las cuales le pueda servir esa información. Mejorar la sociedad empieza por la educación infantil y cada uno podemos aportar nuestro grano de arena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te deseo un día espectacular en familia. Un fuerte abrazo. Chao.